significa el teatro, que es el derecho, es un derecho de la sociedad, un derecho de la sociedad a la cultura, y este festival es verdaderamente un ejemplo de eso. Ahorita platicábamos de que aquí fue la muestra nacional de teatro por muchos años y que después el público pues se enamoró del teatro y siguió acostumbrado aquí a tener teatro. Y entonces que tengan este festival yo lo celebro enormemente. Es un honor para nosotros ser la clausura del festival, y yo quisiera darle primero la palabra a Diego para que cuente de la obra, ¿no? Pues bueno, un poco esta sensación de sentirnos honrados de estar aquí la comparte todo el equipo y todo el elenco. Es una obra medular del repertorio internacional, como ya lo saben. Es uno de los autores más interesantes de la dramaturgia y sin duda uno de los poetas de la condición humana, yo creo que más profundos, y por eso Tennessee Williams se sigue montando y revisitando. Nosotros ahora hacemos lo propio en una mirada y con una manera, digamos, de entrarle al material que nos interpela directamente también como sociedad hoy. Creemos que es una obra que si no supiéramos que está escrita en 1947, fácilmente podría ser una obra de estos últimos años, de estos últimos tiempos, porque la manera en la que Tennessee Williams habla de tantos temas, ¿no? Uno de ellos, la salud mental, se adelantó a su época para nombrar y colocar también una mirada muy puntual, por ejemplo, sobre un tema que ahorita ya tenemos manera de nombrar con toda esta sociedad patriarcal, y él la expone de una manera que nos permite a nosotros entrar en una conversación profunda sobre quiénes somos en este microcosmos que él nos deja conocer, en esta familia a la que accedemos, que está compuesta por una pareja recién, bueno, que está empezando un poco su vida de pareja, Stanley y Estela, y la irrupción de la hermana de Estela, que llega a vivir con ellos, ¿no? sin aviso, y que en medio de esa dinámica ahí Tennessee Williams cuela temas muy relevantes para la sociedad y las grandes brechas que siempre existen entre la sociedad y cómo no alcanzamos a encontrarnos y a comunicarnos. Entonces creo que el público que conoce la obra, que ha visto quizás la película, que fue un gran también referente emblemático del cine, va a llegar a nuestro montaje y también puede descubrirlo con nuevas luces, porque es una obra que también creemos conocer más de lo que realmente la conocemos, y el público generalmente dice eso, como wow, la veo y la descubro como si fuera la primera vez, y nunca había visto esta lectura con el personaje de Blanche o con el personaje de Stanley. Y creo que eso, bueno, se logró gracias a una cohesión muy fuerte de ensamble. Es un trabajo de equipo muy profundo, en donde el proceso de ensayos y el proceso de diseño pues nos permitió sumergirnos con todo a nuestras propias interioridades y ponerlas a dialogar con las de Tennessee Williams. Y después del recorrido de tantas funciones, también la obra, pues nos damos cuenta, y siempre decimos esto, yo siempre en algún momento le digo a Marina, como es que no se agota, seguimos descubriendo cosas. Termina una función y seguimos hablando de la obra, y es increíble cuando el material es tan rico y te permite como artista seguir metiéndote, es muy estimulante. Entonces, qué emoción hoy poderlo compartir con el público de aquí. Marina, lo que para ti como actriz, celebrando 25 años de quehacer actoral e interpretar este personaje, pues que sufre violencia, que tiene temas mentales y que llega a la casa de una hermana donde, bueno, pues no es bien vista. Sí, nada más como dato curioso, ahorita que dijiste celebrando 25 años de hacer teatro, en realidad ahorita, estando aquí en Monterrey, lo pensé, son 30 y empezaron en esta ciudad, porque yo vine a una muestra aquí hace 30 años, en mi primer trabajo profesional, que era una cosa que en teatro llamamos es un toro, cuando suples a la actriz principal, porque en ese caso ella tenía una película y yo era estudiante todavía y era como parte del coro de la obra, pero me tocó venir a esta ciudad a hacer al personaje protagónico de la obra, porque la actriz principal no podía, yo me lo había aprendido,
¿no? Porque le ayudaba a cambiarse en el camerino, porque hacía un personaje muy pequeño. Entonces fue aquí realmente, ahorita que lo pienso, en esta ciudad donde empezó mi vida profesional en el teatro. Y estoy volviendo 30 años después, wow, con este personaje que es, como creo que Diego utiliza las palabras exactas para describir la obra, pero yo también describiría hacia Blanche. Es inagotable, es un infinito. Es un personaje que no puedes terminar de asir del todo nunca, siempre te va a presentar nuevos laberintos, y por supuesto que es un lugar al que llegar, digamos, en una vida en el teatro, y creo que para mí llegó con un grupo hermoso. Hay algo muy bello que hace Diego del Río en esta puesta en escena, que es que se trata del colectivo, y eso es el teatro es un colectivo, y aquí está muy subrayado, y es un equipo de actores y actrices que están todo el tiempo presentes en escena, nunca salen, todos los más mínimos detalles se ejecutan, musicales, sonoros, se ejecutan en la escena al tiempo de la ficción, y lo hacen los músicos, actores, y creo que para mí esta no es una obra de un colectivo, no nada más de estos personajes emblemáticos que conocemos, que sí también, que es Blanche Dubois, Stanley Kowalski, sino que se trata de un grupo, y para mí esa es lo que el teatro es, ¿no? Y lo que es la vida, y lo que es la realidad, porque somos un colectivo, y eso es una de las cosas que más me encanta de la obra. Ahora, compañera, te contamos con un micrófono para que nos ayuden. En base a lo que están diciendo, y un poquito recapitulando esta obra que todos conocemos y que creemos saber, hay una frase que es el final de Blanche, que dice, no sé textualmente, pero como todos necesitamos al final de esta sinergia, de este colectivo, Diego, ¿cuál fue el proceso para seleccionar a actrices tan específicos? Sabemos que tienes toda una carrera en el teatro, eres egresado con honores, entonces ¿cómo desarrollar esta parte de tu elenco? ¿Cómo generar esta sinergia? Y en base a eso, como platicaba ahorita, gracias Marina, que en el estado pues ya hay un gusanito puesto ahí por el gusto, por estos festivales, pero ¿cómo poderles decir nuevamente que tenemos que seguir acudiendo no solo a los festivales, sino al ejercicio creativo de los actores locales también? Sí, wow. Bueno, la primera parte, Marina y yo teníamos ya varios años intentando que algo nos encontrara. Yo la había invitado a un par de proyectos que ella justo no había podido, el timing no nos había encontrado, pero ahora yo entiendo por qué, porque era para llegar al tranvía. Me acuerdo que hace como pues más de 5 años nos juntamos ella y yo para comer un día, y le dije, ya sé qué quiero hacer contigo, tenemos que hacer un tranvía llamado Deseo, pero cuando encontremos a Kowalski, al actor, y pasaron otros 5 años más o menos, y de pronto conocí yo a Rodrigo Virago, que tenía por su parte el sueño de hacer la obra, y con David Castillo, nuestro productor, estaba buscando también la manera de hacerla. Entonces hicimos equipo, todos nos juntamos, y fue perfecto el timing, porque creo que, como bien mencionas, es un material que necesita un tipo de actores y actrices muy particular, y también en una madurez creativa muy importante, porque Blanche Dubois es un personaje que sus matices son tan amplios que se requiere un tipo de valentía y de entrega muy particular, y creo que con Marina pues yo he sentido ese viaje de ida y vuelta, de sentirme muy compenetrado con ella. Yo generalmente trabajo, repito muchas veces, actores y actrices entrepuestas, y en este montaje casi el 80% de los actores y de las actrices eran actrices con las que por primera vez trabajaba, pero nunca se sintió eso, porque le dediqué junto con el grupo mucho tiempo a la cohesión del ensamble del que Marina hablaba. Prácticamente todas nuestras primeras semanas de ensayo nos dedicábamos a improvisar, a hacer ejercicios grupales que generaron el lenguaje de lo que el público va a presenciar en esa reunión de la que Marina habla, y de la que el público también es parte ahora, porque como verán ustedes cuando vean la obra,
no solamente hay público en las butaquerías, sino hay público en el escenario también. Entonces tiene una sensación, digamos, de mucha intimidad y casi inmersiva para el público que está a unos centímetros de los actores, a diferencia del público que puede percibir, por ejemplo, la magnitud completa del espectáculo. Son, creo que, dos puntos de vista, ninguno superior al otro, simplemente distintos con matices diferentes. Entonces, bueno, eso por un lado fue muy bello generar esa especie de promesa al aire, decir, vamos a hacerla, y sabíamos, yo sabía que la íbamos a hacer, ella también. Pasaron esos 5 años y cuando finalmente decidimos hacer el equipo con David y con Rodrigo, de ahí todo empezó a darse de una forma muy fluida. Y sobre la segunda parte de tu pregunta, yo creo que el hecho de que esta edición del festival esté tan abarrotada, pues es, yo creo que la mejor noticia, no solamente para esta ciudad, sino para nuestro país, en un momento en donde a veces, y siempre nos preguntamos cómo llevar más al público a los teatros, pero aparecen de pronto estos recuerdos en donde a mí personalmente me llenan de esperanza de que en realidad al público le interesa el teatro. Con el tranvía estamos viviendo también algo que nunca habíamos vivido, en donde todas las temporadas se han agotado, pero no solamente se agotaron, sino, por ejemplo, en la primera temporada nosotros estrenamos el viernes y el sábado se había agotado la temporada completa de la primera temporada. 3 semanas antes de estrenar la segunda temporada se había agotado la temporada completa, cosas que nunca habíamos vivido tampoco y que tienen que ver también con que la obra tiene un magnetismo particular y al público le interesa sumergirse en Tennessee Williams, y la sinergia, ¿no?, con Marina haciendo a Blanche, con este equipo, con este grupo que hemos creado. Yo creo que el público tiene que entender siempre que el teatro es de ellos, y cuando hablas de lo local y de los actores locales y de las propuestas locales, pues esa es la manera en la que la salud del teatro puede siempre mantenerse óptima, ¿no? Si nosotros abrazamos qué se está haciendo y nos asomamos realmente a desde dónde se está pensando el teatro, las nuevas generaciones que están escribiendo, la dramaturgia local también, para dónde, qué está reflejando, qué cosas está reflejando, o qué cosas de otros lugares traemos y que nos siguen hablando. Entonces yo creo que si el público de hoy viene, sale feliz o sale emocionado, tocado, incómodo a partir de una experiencia sensorial profunda, querrá repetir la experiencia del teatro, porque la experiencia del teatro nos confronta con nuestra humanidad de una manera que ningún otro elemento artístico puede lograr hacer. Buenos días. Una pregunta para Marina y otra para ti. Marina, Tennessee Williams escribía obviamente desde sus propias heridas. Tú como actriz, ¿qué tanto te involucras desde esas sombras, desde tus propias sombras, y qué tanto desde la técnica? Y para Diego, el teatro, al final de cuentas, como bien estás compartiendo, es un espejo, pero también es una herida que a veces es constante. ¿Tú cómo entiendes el papel del teatro en la construcción de una sociedad más empática, justamente tocando este tema tan fuerte y que sigue tan vigente después de 80 años? Me acuerdo que en mis primeros años de formación, una de mis clases empezó con mi maestro escribiendo en el pizarrón: la esclavitud a la técnica abre las puertas a la libertad, ¿no? Me hiciste recordarla ahorita que dijiste que tanto desde la técnica o que tanto desde tus propios abismos. Yo digo que de las dos juntas todo el tiempo. Yo sí, sin lugar a dudas, digamos, tengo una formación que va de acercarte a la ficción muy desde lo vivencial. Ahora, esto no quiere decir pasar tus experiencias directamente al personaje o que a mí me haya pasado eso, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, pongo ahí mis recuerdos, mis fantasmas, mis dolores, mis anhelos, y se transforman y se transfiguran, pero también los de Tennessee Williams, sin lugar a duda, y los de Diego. Yo siento que un personaje se construye con múltiples experiencias, con múltiples visiones, y
finalmente llegan a ese signo que es la Blanche, que solo yo puedo hacer porque todos somos únicos e irrepetibles. Entonces, cada actor, cada actriz hará un personaje que nadie más puede hacer. ¿Por qué? Porque trae todo eso. Pero yo sin lugar, me gustó que mencionaras las heridas y los del autor, porque fue una de las cosas que, lo primero que hice antes de entrar, antes de siquiera empezar a los ensayos, fue leer la autobiografía de Tennessee Williams y luego la biografía de otro autor sobre él, meterme a revisitar sus obras, las películas que fueron filmadas con sus guiones y sus obras, y tratar de sacar todo lo que pudiera de ese abismo que sin lugar a dudas, muy específicamente un autor como Tennessee Williams permea en sus obras. Y sobre lo que me preguntabas a mí, y haciendo eco a la frase que recordabas, que es siempre he dependido de la bondad de los extraños, creo que en esa frase hermosa que ha trascendido incluso la obra misma, pues el autor habla de un sentido de empatía profundo, que creo que el teatro tiene su centro en ese encuentro. Es un encuentro de una mirada que no se puede escapar de esa confrontación, que a veces va a ser dolorosa, pero al mismo tiempo es muy amorosa, porque creo que Tennessee Williams pone un poco el acento en hablemos lo que estamos viendo y dejemos de voltear la cara, ¿no? Como generalmente hacemos los seres humanos. Y creo que el teatro, por ejemplo, cuando vemos una serie, muchas veces, el otro día una amiga me decía que ella a veces, si siente que la serie que está viendo, la película, la va a perturbar, se va al final y luego regresa. Yo decía, bueno, no la juzgo, pero al mismo tiempo pensaba, pues es un poco, me parece que se pierde la experiencia también de pasar por ese tránsito, y el teatro de alguna manera te obliga, hermosamente te obliga a quedarte ahí, y bueno, te puedes fugar en tu cabeza o salirte del teatro si quieres, y eso también dirá algo de lo que la reunión genere, y será interesante de alguna manera, porque posiblemente el viaje de cada quien tenemos derecho a vivirlo como lo decidamos vivir o lo podamos vivir, pero en este espacio de encuentro, pues el viaje es a través, ¿no? Y no hay manera no hay escapatoria frente a eso. Entonces creo que qué mejor manera de volvernos un poquito más empáticos. Yo creo que le pasa al público que termina la obra y sí, la obra se te queda en un lugar, no solo sus palabras y sus frases, sino quizás un gesto o un encuentro que los actores, frente a lo que hacen, detonan en tu imaginario de tu propia historia. Y creo que eso es lo increíble que tiene el teatro. Es un diálogo con las neuronas espejo del espectador. O sea, si aquí pasa, las neuronas espejo del espectador también entran en un tipo de relación sensorial viva. Y creo que eso solo lo puede lograr a ese nivel el teatro, porque en el cine vivimos ese tipo de catarsis también, pero sabemos que eso está producido de otra manera. Aquí lo vivo es lo que está imperando, está pasando todo el tiempo. Sabemos que en cualquier momento esa respiración que ella tiene es como la mía, y que podría la mía modificar la de ella y la de ella modificar la mía, y en ese intercambio hay algo que creo que aparece lo más humano de todo, y eso creo que es lo hermoso para construir algo, una reflexión en una sociedad. Bueno, la pregunta es para los dos, es sobre el mismo tema, sobre la selección de proyectos. En tu caso, Marina, de alguna forma el haber estado nominada al Oscar te hizo un poco más selectiva o tratar de buscar algunos otros proyectos, porque bueno, generalmente te vemos más en el teatro, en el cine te hemos visto un poco después de Roma. Sí influye de alguna forma. Y para ti, Diego, mencionabas la fragilidad de tus protagonistas. Acabamos de ver tu trabajo en Todo el Silencio con tu protagonista muy frágil ante la situación que está viviendo, y ahora con Blanche Dubois, con lo de la salud mental. ¿Es lo que te llama también para mostrar este tipo de personajes en los proyectos que escoges tanto en cine como en teatro?
Bueno, yo la verdad es que me enamoré de la actuación viendo teatro y siempre me pensé como una actriz de teatro. De hecho, yo siempre decía, yo estoy estudiando teatro, no estoy estudiando actuación. Para mí el teatro es mi lugar sagrado, es ese lugar al que siempre quiero volver, es el espacio que me ha regalado los momentos más felices de mi vida, después de los íntimos y personales y familiares obviamente, pero es ahí donde digamos que he pasado la mayor parte de mi tiempo incluso. El cine me encanta y siempre he dicho que, o sea, ha sucedido en mi vida como esporádicamente, como de pronto unos diamantes hermosos que se aparecieron en el camino, pero yo me considero una actriz de teatro y por alguna razón cada vez más. Yo tengo la sensación, y lo digo mucho y no lo dejaré de decir, de que necesitamos el teatro más que nunca, que esta sociedad y este mundo, quizá cada generación lo ha dicho, pero yo sí lo siento así, y lo decía el mensaje mundial del teatro de este año. Estamos en un momento de un tremendo aislamiento, donde observamos el mundo a través de una pequeña cajita que todos tenemos guardada, y el teatro justamente nos convoca a la colectividad, a guardarla por un momento, a sentir junto a alguien más algo que está pasando ahí y compartirlo en el silencio, en esa oscuridad, en ese silencio compartido. Entonces, sí, efectivamente me siento que cada vez me voy radicalizando más a hacer teatro, nada más. No puedo asegurar que esto va a ser así, porque también creo en el poder del cine, sin lugar a dudas, y he tenido la fortuna de que el cine me regalara un momento insólito en mi vida. Pero lo que más le agradezco a ese momento insólito de mi vida es la mirada que arrojó sobre una vida en el teatro. Y bueno, sobre la fragilidad de la que hablas, yo creo que estos personajes tienen esta fragilidad heroica, porque al mismo tiempo yo veo que son personajes muy fuertes, pero se permiten entrar en estos caminos de vulnerabilidad que sí, a mí sin duda son los que me interesan cuando selecciono un material o incluso en las cosas que escribo. Me gustan esos viajes que tienen que ver con lo complejo del trayecto, a veces inexplicable. Y sin duda el tema de la salud mental es un tema que he tocado ya en otras obras, incluso en una obra con la que estuve aquí en Monterrey hace ya como 8 años, Casi Normal, es un musical que habla también de la bipolaridad, una obra que le escribí a una actriz, Sofía Alexander Katz, que filmé en pandemia, que se llama Coordenadas Sutiles. La salud mental sí es uno de los grandes temas que creo que tienen que ser representados para encontrar ese punto de empatía y de menos soledad. Todas las personas que transitan un viaje, a veces con un diagnóstico, se sienten muchas veces muy solas y no hay una representación que interpele la posibilidad también de hablar de la complejidad, en este caso, por ejemplo, del universo de lo mental, ¿no? que es un abismo tan amplio como el océano. Y me gustan mucho estos personajes porque yo siento una profunda admiración por sus trayectos, como me pasa con personas, ¿no? que voy conociendo en la vida, familiares, amigos, amigas, etcétera, y que cuando veo ese tipo de proceder heroico, me parece justamente que la palabra le hace honor a una manera de afrontarse a la vida, y eso siento por Blanche, por ejemplo, eso siento por estos personajes, y creo que Williams sentía ese profundo amor y respeto, y cada noche nosotros lo que queremos es honrar eso, vivirlo otra vez, y que el público entonces pueda tener su propia catarsis. Hola, buenos días, Aaron Correa de Revista Sector Nostalgia, un gusto tenerlos aquí. Y Marina, ¿qué piensas sobre esta sensibilidad artística de Diego del Río? Porque, por ejemplo, toma el texto de Tennessee Williams y aborda la codependencia y el machismo, sobre todo tan importante tratar esto en estos tiempos. Sí, creo que sin lugar a dudas Diego del Río era el director y la persona con quien aventarse este viaje, así como lo ven de joven. Es uno de los directores que
más prolíficos y que además se ha atrevido a montar a lo que llamamos los clásicos. Ha hecho casi todas las obras de Chekhov. Esta no es su primer Tennessee Williams. Todos eran mis hijos de Miller Hermoso, y entre otras más cosas, ¿no? Pero sin duda sabe tomar un clásico y verlo desde el hoy. Y creo que además es un director que entiende muy bien a este momento, a esta generación, a las preocupaciones de los y las jóvenes en este momento, y que además sabe dirigir desde ese amor, desde esa inclusión, desde esa generosidad, nunca desde un lugar autoritario y sin embargo muy exigente, ¿no? Porque no te va a soltar, no te deja decirle no, siempre es, pero a ver, inténtalo, vas, hazlo, ¿no? Como sabe exigir lo más desde un lugar muy amoroso y muy generoso. Y su visión en esta obra en específico, sin lugar a dudas, Tennessee Williams ya estaba hablando de machismo, ya estaba hablando de homofobia, de violencia doméstica, misoginia, sin lugar a dudas también salud mental, racismo, clasismo, y que todo eso, todo lo que acabo de mencionar, no son asuntos resueltos en lo absoluto en este momento. Y siento que Diego, ya desde el trabajo de dramaturgia que hizo, que quiero decir que la obra está intacta, pero sí pasó por una traducción, que tiene guiños muy pequeños de una, porque respeta el texto, pero de una mirada que habla desde nuestros tiempos. Y creo que eso es algo muy, ¿cómo puedes decir? Un plus, algo más que tiene esta interpretación de dirección. Hola, buenas tardes por acá. Marina, pues para preguntarte cuáles han sido los retos dentro, pues, de esta industria que mencionas que cumples 30 años de carrera actoral, o cuáles retos te has enfrentado, y también qué cautiva a Marina para la selección de papeles, ya sea de obras de teatro, películas, etcétera. Bueno, creo que siempre trato de escoger proyectos donde aquello que se dice ahí sea algo que a mí me importe decir, que me parezca urgente decir, que comulgue con mi propia visión también del mundo, y el grupo, una vez más. Creo que es muy importante las personas también con las que te vas a relacionar, con las que vas a trabajar. Cada vez que te embarcas en un proyecto teatral es el asombro de descubrir personas, porque es un encuentro tan íntimo, tan apasionante sobre con quién estás y quién es. Cada vez que analizas un texto, todo el mundo pone su corazón ahí y habla de su propia vida, y a mí eso me encanta. Creo que el teatro me ha hecho conocer profundamente a muchas personas maravillosas. Y eso le agradezco al teatro mucho. Y los retos pues han sido infinitos, ¿no? De toda índole, ¿no? Pero el mayor es con una misma. Siempre digo, la competencia en la vida artística es con una misma, es alcanzar a ser la mejor versión que puedas llegar a ser, y para eso se requiere disciplina, fuerza de voluntad, resistencia y mucho amor a lo que haces. Buenos días, esta pregunta es para los dos. ¿Ustedes como actores se enfrentaron a algún tipo de reto con estos personajes, dado que tocan fibras pues delicadas, ¿no? Como la salud mental? Y la siguiente pregunta es, como ustedes comentaron también, pues esta obra ha sido pues muy exitosa, ¿piensan llevarla a la pantalla grande, es decir, al cine? Pues bueno, al cine, eso es un asunto, digamos, que tiene que ver con los derechos de la obra, ¿no? La obra todavía no es de dominio público, que esto el público a lo mejor no lo sabe, pero después de 100 años las obras ya se vuelven nuestro patrimonio, y ahí uno ya puede tomarlas, hacer, es como bailar libremente con ellas. Ahorita todavía, pues esto es el legado del autor, es parte él se lo heredó a una universidad, lo cual habla mucho de él, ¿no? Como desde donde piensa, y son ellos los encargados de decir
¿cómo puedes tú utilizar la obra? Entonces, en términos, digamos, de derechos de autor, el asunto de hacer una pieza cinematográfica requeriría otro tipo de negociación y de derechos. En este momento no son nuestros esos derechos, son nuestros los derechos para hacer la obra de teatro, aunque claro que sería increíble coquetear con el viaje que tiene lo audiovisual, que es la posibilidad de la permanencia, junto con la posibilidad hermosa de lo efímero que es el teatro. Ahorita estamos en lo efímero, en la posibilidad de la vida, en la intensidad. Incluso viniendo para acá, Marina me decía, hoy tenemos otra vez función, esta sensación de abismo, de al ratito otra vez hay que hacer ese viaje, y eso es algo que solo el teatro lo tiene. Entonces, lo que vamos a vivir hoy con el público de hoy, por única vez en un espacio, también es casi lo bonito de estas giras es que si de por sí el teatro es un deporte extremo, aquí se vuelve todavía más extremo, porque el límite se lleva a la totalidad, ¿no? Vamos a tomar un espacio por primera vez, por única vez, y hacer el viaje, y eso creo que lo vuelve todavía más vivo. Y bueno, sobre los personajes, pues aquí Marina podrá indagar más de lo que ya he dicho. A mí me cuesta luego hablar de los personajes en específico porque tengo la tendencia a no querer etiquetarlos y decir es así o es asado, sino a descubrirlos cada vez que me paro ahí a vivirlos. Entonces, lo único que te puedo decir es que son abismales, que son, sí tocan, sí están viviendo en el límite. Y que al final son retratos de la experiencia humana, que es tan inacible y tan intensa, ¿no? Y eso es lo que intentamos, que estén vivos, que estén vivas y ponernos ahí. Con todo lo que nos han platicado ahorita de esto que decimos que se deja huella, el personaje, la obra, el trabajo como sinergia, ¿hay algún proyecto ya que los invite a trabajar? ¿Van a volver a trabajar juntos? Obviamente sí. ¿Se pueden platicar? Bueno, es que tenemos muchos en la mesa. Estamos... sí. Pues tenemos una obra, bueno, primero, lo que sigue así más inmediato es nuestro deseo y el trabajo que estamos haciendo y que nuestro productor David Castillo está haciendo a full por nuestra 4ª temporada el próximo año, ¿no? Del tranvía llamado Deseo. Pero después Marina y yo vamos a hacer una obra que también es un sueño, que es una obra de Bergman junto con Verónica Langer, que se llama Sonata de Otoño, y es un texto bellísimo, muy diferente a este, pero que también explora esos abismos profundos, y aquí de una relación madre-hija, que es además una relación siempre llena de muchísimas complejidades. Eso es lo siguiente, y tenemos muchos sueños de proyectos, e incluso yo diría enfilados. Seguramente en 5 años, ojalá menos, estaremos hablando de hace 5 años cuando hicimos el tranvía, se nos ocurrió que queríamos hacer tal obra y ya estamos haciéndola. Entonces ya hemos enfilado un par de cosas al futuro que a mí personalmente me emocionan mucho. Y hay una última que hace poco hablamos, que no voy a contar de qué es porque es una cosa que está muy incipiente todavía en la idea, en el GER, pero que eso pienso que puede ser algo muy bonito, un proyecto que a lo mejor no será un proyecto teatral, sino que existirá tal vez en el mundo más del cine, que es un lenguaje que, bueno, Marina también ha explorado, y yo con esta película que hice el año antepasado también fue mi primer acercamiento al cine, y ahora estoy preparando yo una película del próximo año. Me sedujo de la misma manera que el teatro. Creo que no compiten, creo que son procesos muy distintos y muy bellos los dos, cada uno en su intensidad particular. Buenas tardes. Sabemos que cada proyecto, tanto como el cine, el teatro, escribir guiones, tiene sus exigencias. Pero el teatro, ¿cuál ha sido la disciplina más grande que les ha dado? Hace un momento decía Diego que lo que le dije no puedo creer que al rato vamos a estar haciendo la obra.
y lo platicaba también con Astrid Mariel, la actriz que hace Estela ahorita en el desayuno, le decía, qué vértigo, no importa cuántas veces ya pasamos por ahí, todo, se tiene que volver a suceder. Y creo que esa es una de las cosas del teatro, de sus exigencias más brutales, es decir, no queda plasmado en la pantalla y qué increíble, luego me siento a verlo y la película va rondando por el mundo y qué increíble, pero el teatro no. Hoy se tiene que volver a comprobar, hoy tenemos que volver a ponernos ahí desde cero y la función de hoy va a ser única, no va a haber ninguna otra como la de hoy y cuando una vez que se acabe ya se habrá ido esa cosa efímera y esa cosa de que la tienes que comprobar otra vez, por primera vez y por última vez, cada vez. Y algo que me gusta contar de este equipo, y bueno, en general me gusta detonar eso en los equipos, es que el público no se asoma a esos rituales, son muy nuestros, pero para hacer una función como el tranvía, no solamente es la típica rutina de, bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar, tercera llamada, sino que nos lleva en la preparación, digamos, de lo actoral y de lo musical, de lo que tiene que ver con el instrumento de la actuación, un proceso de calentamiento de casi un poquito más de una hora, en donde juntos calentamos, primero solos, algunos tienen sus rituales, hacen cosas en el escenario, Marina calienta en el espacio, luego nos juntamos, hacemos un calentamiento vocal todos, luego hacemos un calentamiento corporal todos, y luego hacemos un calentamiento que yo guío, una progresión en un camerino, la idea es dejar abierto esa sensorialidad, porque la obra queremos que pase lo más real posible, o sea, es una obra que si damos por hecho y empezamos nada más a jugarla desde quizás la forma o el asunto de ya tenerla resuelta como espectáculo, y lo entrecomillo, entonces creo que ahí estaríamos fracasando. La obra, para descubrirla, como decía Marina, pues necesita una voluntad que da mucho miedo y es agotadora, y yo por eso honro a este equipo, porque el grupo en su totalidad se entrega a esa pasión con ganas de que pase cada vez, y yo creo que el público lo recibe también. Bueno, agradecemos infinitamente su asistencia, nos tenemos que seguir preparando para esta gran velada que nos van a dar con esta gran tranvía llamado Deseo, y solamente que nos ayuden a replicar un poco al público que nos va a acompañar esta noche. Esta noche vamos a hacer, por única ocasión en la gran sala del festival, vamos a repartir boletos, porque eso está a cubrir la capacidad del recinto, y los boletos se entregarán una hora antes de cada función. Entonces la taquilla estará abierta para que... Solo hay una función, ¿no? A las 7. Solo una función a las 7 de la noche.